Vamos a leer en la Biblia, en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerdo, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, es un pasaje, yo creo que conocido, incluso lo hemos oído cuando nos convertimos. Es un mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia nace en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, sobre el año 53 después de Cristo. Y pastorea allí por 3 años aproximadamente, y escribe esta carta en el año 60 después de Cristo. Nos dice en Hechos de los Apóstoles que en este lugar milagros extraordinarios eran hechos por la mano de Pablo, lo cual no es de extrañar que fuera así, porque Éfeso era una ciudad muy grande, pero llena de inmoralidad. Todo lo que quisieras conseguir estaba al alcance de tu mano. Todo tipo de tentaciones se encontraban allí. Una ciudad importante, que por lo visto era la más importante de Asia Menor, hoy la actual Turquía. Y para colmo existía el templo de la diosa Diana o Artemisa. Era el centro religioso más importante de esta diosa allí en Éfeso. Y la gente pues se dirigía allí, la adoraba, y había muchos negocios de estatuillas y otros enseres alrededor de esta diosa. La verdad, no era una ciudad para que un cristiano viviera allí. Creo que los que se convertían allí eran auténticos héroes. Y Dios le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No hace falta que lo pongamos, Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dice que Dios le dice aquí a los efesios que han perdido su primer amor. Yo recuerdo cuando hablé del primer amor, estaba saliendo de una reunión hace muchos años, y alguien pues se sonrió como si el primer amor tuviera algo que ver con un chico o una chica. No
no es nada de eso. El primer amor se refiere a darle un lugar de honor, significa, o ser el primero o el que más importancia tiene. En el tabernáculo, como sabéis, el lugar santo se llamaba la primera carpa o carpa delantera, y allí obraban los sacerdotes en la presencia del Señor, y no había lugar para otra cosa entre ese lugar y no había lugar, solamente podían acceder los sacerdotes. Pero nosotros tenemos hoy el privilegio de poder acercarnos sin problema. De hecho, somos reyes y sacerdotes, nos dice la Biblia, para Jesús. Pero podemos acercarnos a Él desde el momento en que nos hemos convertido, y es con una facilidad que tenemos hoy en día que entonces los del Antiguo Testamento no tenían. Y yo me pregunto, si Dios nos dijera a nosotros esto que acabamos de leer: yo conozco tus obras, tu paciencia, etc., y que has trabajado mucho por amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, no sé qué pasa, que no funciona. Y has sufrido y has tenido paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Resulta que aquellos hombres y mujeres eran, como dije antes, auténticos héroes. Y sin embargo, Dios les dice esto. ¿Por qué? Porque, fijaos, se habían centrado en las obras, que está bien, es una demostración de nuestra fe. Se habían centrado en el trabajo, que por cierto era muy arduo. Habían tenido mucha paciencia, no habían soportado a los malos, y para colmo habían probado a algunos que se decían ser apóstoles y no lo eran. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si Dios nos dijera esto, repito, ¿qué pensaríamos? Tiene que ser una sacudida. Señor, después de todo lo que me esforcé por ti, de todo lo que hice, de todo el esfuerzo, el mimo que puse en tu trabajo, vas y me dices esto. Porque, ¿qué está diciendo aquí Dios? Bueno, pues que todo lo que hagamos para Dios no cuenta si tú no tienes a Dios en primer lugar y no tienes una relación cordial con Él. Por eso Dios le dice a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:20, otro versículo que hemos oído cuando nos convertimos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios está a la puerta de nuestra vida llamando. Si no la abrimos, Él no entra. Pero si la abrimos, Él entra en nosotros y cena con nosotros y nosotros con Él. ¿Qué significa esto? Que hay una relación mutua. Tú le hablas a Él y Él te habla a ti. Por lo tanto, como aquí dice, le dijo después el Señor a esta iglesia: arrepiéntete y haz las obras primeras, es decir, arrepiéntete y haz lo que hacías al principio. Yo no sé si os acordáis al principio cómo nos relacionábamos con Dios. Yo me relacionaba de otra manera. No hacía falta
falta que me dijeran nada. Yo iba a leer la Biblia porque me apetecía muchísimo leerla. Yo iba a las reuniones porque necesitaba estar allí. Nadie me tenía que decir sé servicial porque lo era. ¿Por qué? Pues porque estaba en el primer amor con Dios. Una sensación irrepetible, una sensación que te inunda, una sensación que después, con el tiempo, vamos perdiendo, pero que nos dice un teólogo muy conocido, Agustín de Hipona, dice que cuando nos convertimos tenemos esa experiencia como emocional, pero con el tiempo, ¿Dios qué hace? Nos va sacando aquellas muletas emocionales que teníamos y nos deja sin nada. Parece que hemos perdido ya el primer amor. Pero no se trata de eso, ¿verdad? No es algo emocional. El primer amor es mucho más que eso. El primer amor es que tú haces las cosas, como antes dije, por amor a Dios, porque te apetece, porque quieres hacerlo, porque nadie te obliga a ello y lo haces, porque lees la Escritura y te dice cosas, porque vas a la iglesia porque te gusta ir a la iglesia, necesitas ir a la iglesia, necesitas estar en comunión con tus hermanos y hermanas, y aquella emoción primera después se pierde, pero que es normal, es normal que pase eso. No es que nosotros ya no nos interese Dios, ¿no? Es como un proceso de crecimiento. Dios te deja ahí, como a los niños cuando se les suelta de la mano y se les deja para que ellos aprendan a andar solos, y para que crezcan y se desarrollen. Volver al primer amor. Dios, lo más importante. Ahora, Dios para nosotros es lo más importante por la fe. Hacemos todo pues porque nadie nos obliga. Hacemos todo y vamos a la iglesia porque nos gusta y nos apetece estar en la iglesia, aunque no tengamos aquella emoción del principio. Y vamos a poner aquí algunos síntomas de que tú has perdido el primer amor. En primer lugar, se dice que tú haces obras en exceso para llenar el vacío espiritual, pues haces las cosas por rutina, tu vida se convierte en una vida religiosa, no hay adoración auténtica, la persona se congrega pues por hábito y no por anhelo de Dios, murmura, es frecuente, no por anhelo de Dios, sino precisamente por todo lo contrario. Murmura de los otros, critica a las personas y solamente cuando tiene alguna responsabilidad o algún privilegio, entonces asiste a la iglesia, si no, no. Por otra parte, hay orgullo espiritual. No se necesita tanto de Dios como antes. El discernimiento se pierde. No distingues lo que está bien de lo que está mal. Aquí en una de las páginas web nos ponía un ejemplo de el sacerdote Elí, ¿no? Cuando vio a Ana, la madre de Samuel, en el templo, la madre de Samuel estaba orando fervientemente, y a lo mejor incluso hacía escándalo. Y entonces el sacerdote que pensó que estaba ebria, que estaba borracha,
Eso indica, amigo, que Elí estaba totalmente despistado. Dice que en aquella época era raro que las palabras de Dios se manifestaran. Había mucho despiste espiritual. Por otro lado, pues no eres sensible al Espíritu Santo, no te preocupa si tiene su presencia o no te preocupa su obra, no hay anhelo de conocer a Dios y tampoco hay un deseo de hablar de Jesús. En esto quiero puntualizar que tal como están hoy las cosas y la gente que te esté siempre diciendo que no, puede llegar un momento en que uno se canse y diga, pues ya no hablo de Dios, pero nuestro deseo latente está ahí, ¿o no? Si tuviéramos la oportunidad de hablar de Él, hablaríamos. Cuando no te deleites en orar, piensa, estaré perdiendo mi primer amor con Dios. Cuando no nos dice nada la Escritura, no sentimos que ella nos habla, podemos preguntarnos, ¿estaré perdiendo el primer amor con Dios? Cuando escuchamos una predicación y ella no nos dice nada, podremos preguntarnos, ¿estaremos perdiendo el amor por Dios? Ya no tenemos deseo de ayudar a nadie, nos da igual. Podemos preguntarnos, ¿realmente habré perdido el primer amor con Dios? Yo pienso que el primer amor con Dios debe de ser nuestra meta diaria. Dios a Pedro le dijo, Jesús, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le decía esto el Señor al apóstol Pedro? Porque es más fácil amar otras cosas antes que a Dios. Nuestra lucha es amar a Dios sobre todas las cosas. En realidad, volver al primer amor es algo muy importante, es una relación con Dios. Yo no sé cómo estamos. Yo a veces confieso que me lo pregunto con frecuencia. ¿Estaré perdiendo el primer amor? Es muy importante tener una relación personal con Dios, porque si nosotros tenemos una relación personal con Dios, surge todo lo demás. Nuestra fe aumenta, nuestras obras buenas aumentan como consecuencia de esa fe. Y hoy en día es difícil volver al primer amor por cuanto vivimos en un mundo materialista. Vivimos en un mundo lleno de prisas. Para acercarse a Dios necesitamos detenernos. Y a veces parece que no hay tiempo. Estamos tan cansados que ni tenemos ganas de estar con Dios. Necesitamos tranquilizar nuestra mente para hablar con Él, pero muchas veces nuestra mente está tan agitada que es imposible escucharle. Cuando amamos a Dios, en realidad, cuando buscamos su primer amor, estamos en contracorriente con el mundo, sus valores opuestos muchas veces al Evangelio. Estamos, por otro lado, luchando con el enemigo de nuestras almas, que va a hacer todo lo posible para
desanimarnos e incluso para destruirnos. Buscará los medios adecuados para que esto suceda. Y por último, estamos luchando con nuestra propia carne, con nuestros deseos carnales, que luchan para que nos apartemos de Dios, luchan por que estemos cómodos, que estemos bien, con tal de que nadie nos moleste. Y por lo tanto tenemos lucha, digamos, diaria, que nadie se despiste de esto. Si tenemos lucha diaria, es normal. Estamos luchando no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Dios lo sabe. Por eso, Él dice: bástate mi gracia. Si dependiera de nosotros, amigo, eso no quiere decir que no nos esforcemos. Como aquí dice, la iglesia de Éfeso se esforzó mucho, pero también tenemos que buscar a Dios, amén. Buscar el primer amor. Y espero que esto os haya ayudado hoy. Vamos a acabar aquí. Y con la confianza de que nuestros espíritus van a estar dispuestos a seguir adelante buscando el primer amor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero tengo contra ti, y no has desmayado, fijaos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo espero que os haya quedado claro este mensaje y que, como dije antes, os sirva para que la voluntad de Dios sea hecha en medio nuestra. Amén.